¿qué tal? Soy Elisa Farías. Estoy muy contenta de participar aquí con la familia Aspica. Estoy muy contenta de haber conocido a Rita Garza, a quien le agradezco tener esta maravillosa idea de unir a personas neurodivergentes de varias partes del mundo y en varios idiomas. Pues el día de hoy tengo el gusto de saludarlos y me voy a presentar un poco, les voy a presentar un poco mi historia de vida para que conozcamos la neurodiversidad desde la infancia. Mis mayores dificultades en la infancia fueron la torpeza motriz, las dificultades de aprendizaje y también todo lo que era la gestión emocional. No sabía. Desde niña, yo recuerdo que en kinder, lo que más me gustaba en kinder, mis primeros años los recuerdo, que siempre fui una niña súper creativa, me encantaba todo lo que fuera recortar, hacer muñequitos, jugar con la arena, con la plastilina, todo lo que fuera crear, siempre estaba haciendo o produciendo cosas con mis manos. Cuando pasé a primaria, en primero de primaria, estuve estudiando en una escuela mixta, pero no sé por qué desde ahí empecé a tenerle miedo a los niños. Entonces, de algún lado escuché que había una escuela para puras mujeres en Celaya, donde yo soy. Y entonces les dije a mis papás que me cambiaran a esa escuela, que la verdad yo quería estar en una escuela de puras mujeres, porque me producía ansiedad desde muy niña, no sé, ver a los niños, sentía que me podían hacer algo malo. Entonces, en segundo de primaria, me pasaron a una escuela de puras mujeres y ahí terminé toda la secundaria. Mi infancia en esa primaria fue, pues, toda la vida estar eh, con muchos grados de ansiedad que probablemente mis papitos no veían, que era como comerme las uñas, siempre estar dispersa, como estar perdida en mis propios pensamientos, ser una niña que era totalmente calladita, bien portada, pues quién iba a ver a esa niña que estaba sufriendo de alguna manera en silencio. Entonces, pasó el tiempo y lo que fueron las clases de matemáticas, física y química se convirtieron en mi mayor coco. Las odiaba. Empecé a generarles un odio por el sufrimiento que me generaban. Entonces, yo decía, soy burra, soy tonta, mi autoestima se empezó a mermar, mi autoconcepto. Y a pesar de que me gustaban mucho los deportes, recuerdo que en los recreos era demasiado excluida. ¿Por qué? Porque tanto en el recreo yo quería salir a jugar con mis amigas avioncito, quemados, voleibol, básquetbol, era como, no, tú no vengas, tú eres la que eres malísima, no, tú no vengas. Entonces, era como que nadie me quería en su equipo y yo decía, ay, pero ¿por qué los demás niños juegan tan fácil y yo no? Entonces, desde niña me empecé a preguntar por qué para los demás era más fácil muchas cosas y tan sencillas que para mí no lo eran. Empecé a sentir que mi sistema nervioso se quedaba anclada, ese como sensación de humillación o de no ser suficiente o de eres como si fueras defectuosa, porque cómo los demás sí juegan, cómo los demás sí aprenden y sobre todo sufría mucho algún 10 de mayo. Un 10 de mayo que aquí en México se celebra el Día de las Madres y que yo tenía que aprenderme una poesía, para mí era súper difícil, porque yo decía, ay, ¿por qué a los niños yo sentía que tenía teflón en la cabeza, entonces yo decía, ¿por qué para los demás es súper fácil? Y para mí que me cuesta muchísimo trabajo aprenderme la poesía, cómo salgo y pues lo hacía por esfuerzo para demostrarle cariño a mi mamá y así, pero yo decía, ay no, qué horror, o sea, cuánto sufrimiento hay en la escuela, las matemáticas, aprenderte cosas, las clases que más me encantaban era geografía, biología, ciencias naturales. Amaba todo lo que era conocer la raíz del comportamiento, la raíz de cómo germinaba un frijolito adentro de un frasquito con agua, con algodón. Yo decía, wow, todo eso me encantaba, pero desgraciadamente nadie me potenció en esa curiosidad. Entonces seguí creyendo por muchos años que era tonta, que era defectuosa y que era pues torpe, porque a final de cuentas entré a secundaria y seguía con esa misma torpeza motriz, como de sentir que eres así como un palo, que no aprendí nunca a nadar, porque sentía que no coordinaba mi respiración con mi movimiento. Y también, ya más grande, supe en un congreso de autismo que el miedo a la pelota que tenía desde niña se debía a eso, al trastorno de integración sensorial. Esos factores estresantes fueron constantes en mi infancia.
yo sin saber las consecuencias que esto iba a repercutir. Entonces salí de secundaria y me ponía muy nerviosa al decidir a qué prepa iba a entrar. ¿Por qué? Porque no quería entrar a una prepa mixta, no quería ver niños, porque aparte yo me sentía siempre muy adelantada para las niñas de mi edad. Para esto mi tío era el director de la preparatoria oficial, que en ese entonces era como la más difícil, ¿no? O la para nerds de Celaya. Y entonces entré porque ahí estaba mi tío. Pero yo decía, no, yo no quiero entrar a esa. Es para nerds. Y aparte de que es para nerds, yo soy tonta, va a haber muchos hombres. Entonces, solo fui como 6 meses y imagínense la ansiedad que me generaba en el fondo, que era estar con hombres, pero sí querer estar, pues, y ser como los demás. Pero yo decía, no, no, no. Entonces me inventé para no estar entre tantos hombres que quería estudiar una carrera que tuviera que ver con ser maestra, que es una escuela normal. Y ahí entré en esa escuela normal y entonces al haber menos niños y al haber menos gente, pues yo me sentía como más a gusto. Y ahí terminé la prepa. Saliendo de prepa, otra vez perdí otro año porque otra vez no sabía para qué era buena. Yo en prepa seguía totalmente confundiendo derecha, izquierda, arriba, abajo, jale, empuje. O sea, siempre como que sin saber cómo, ahora qué voy a hacer, ahora en qué la voy a regar, como que siento que hasta a veces tartamudeaba de nervios, ¿no? Y entonces, en la prepa pasó algo que nunca me había ocurrido antes. Empecé a tener amigas y amigos como nunca les había tenido. Empecé a tener amigas por la misma colonia en la que vivía porque nunca fuimos casi muy pocas en la misma escuela, pero empecé a tener amigas y a socializar a través de ellas. Entonces yo decía, wow, qué padre mundo, qué padre, y empezar como a agradar a los demás y tener como ese sentido de pertenencia y a veces como hasta fumar para ser aceptada o tomar alcohol para tener esa aceptación, eh, esa manera de que tienes que a lo mejor te van a querer o que eres parte del grupo. Entonces, pues claro que hubo muchas conductas de riesgo en las que yo estuve, porque a veces no pensaba y por mi impulsividad yo era bastante arriesgada y a veces me subía en el cofre de la cajuela y ahí me iba a dar la vuelta con mis amigas. Terminé la prepa y dije, ¿qué estudio? ¿Por qué dolor? ¿Por qué tengo que estar tanto tiempo en la escuela? Ya no quiero escuela. Yo ya de verdad ya decía, qué horror ir a la escuela, no se me pega nada. Eso es para nerds y yo no soy para escuela, pero pues bueno, por el hecho de sentir que tienes que tener una carrera y que tienes que tener un título como todo el mundo y salir adelante y lo que el éxito profesional te hablan de eso, pues yo decía, pues la tengo que acabar a como de lugar, porque pues si no me voy a morir de hambre, ¿no? Y entonces pasó el tiempo y yo sentía como que yo tenía muy baja autoestima, muy insegura, muy miedosa, muy temerosa, a pesar de que mis amigos siempre me han visto con muchísima energía. Siempre soy la parlanchina, la que habla mucho, la que todo se inventa o siempre anda inventando cosas o creando, porque esa energía interna, pues yo no sabía que se debía al TDAH. Entonces, pues pasa el tiempo y entonces yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? No sé para qué soy buena. ¿Cuáles son mis talentos? Y dije, bueno, siempre he sido creativa y siempre me ha gustado todo lo gráfico. Entonces voy a estudiar diseño gráfico. Y me fui a estudiar diseño gráfico y solo estuve ahí 6 meses porque a la hora que me ponían a hacer maquetas o a hacer cosas así de mucho detalle, me cortaba con el cúter y ya sabes, la sangre, y yo así de, ay, no, porque tengo como torpeza motriz y me corto. Entonces yo decía, no, y aparte no me veía sentada todo el día atrás de una computadora haciendo todo el día diseños, ¿me explico? Entonces, ay, ¿ahora qué estudio? De verdad era un martirio saber para qué era buena, era un martirio saber por qué todos los demás sí pueden aprender, por qué yo no puedo, o sea, siempre siguiéndome comparando en mi cabeza de por qué salí defectuosa, Dios mío. Entonces, claro que dije, bueno, ya sé que voy a estudiar algo que no tenga matemáticas. Odio las matemáticas, la física y la química. En secundaria toda la vida me fui a extras y tenía que hacerle como pudiera pagar mis extras. Y dije, bueno, ya sé, voy a estudiar algo que no tenga matemáticas, ciencias de la comunicación. Y ya ahí estuve. Y en esa etapa de ciencias de la comunicación, yo decía, pero voy a estudiar ciencias de la comunicación, algo donde yo no me vea, algo que yo esté detrás de las cámaras, algo que yo no sea para estar frente a una pantalla o frente a la televisión o frente a los medios. No, yo no voy a estudiar medios porque a mí me da pena ser yo misma y entonces mejor yo estudio para ser como directora o productora o así. Y entonces me invitaban mucho a participar en desfiles de modas por mi altura o como actriz o como algo en algunas plataformas
de mis amigos de comunicación y yo decía, no, 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 yo no me siento a gusto, querían que fuera la reina de la escuela y yo, no, no, gracias. O sea, yo mientras menos pudiera tener los reflectores conmigo, menos amenaza sentía, pero yo no sabía qué se debía. Entonces, pues yo siempre me aislaba o como que yo misma me escondía y aparte en aquel entonces yo recuerdo que me vestía pues con mucha ropa floja, no me gustaba usar nada pegado y así. Entonces así pasó el tiempo. Por fin acabo los 4 años de la carrera de Ciencias de la Comunicación y dije, por fin se va a acabar el martirio, por fin salir de la escuela, tantos años sufriendo, qué horror. Entonces salgo de la carrera y por fin empiezo a buscar mi primer trabajo toda emocionada porque era la primera vez que ahora sí iba a vivir fuera de casa, fuera de mi ciudad donde nací. Entonces dije, voy a vivir en Querétaro, que es una ciudad cercana aquí, entonces ya me voy a ir allá a estudiar. Y entonces ya estando aquí en Querétaro, me dicen, no, pero es que la vacante que tenemos está en Celaya. La vacante está en Celaya. Y yo, ay, bueno, está bien, otra vez me voy a Celaya. Entonces, era un arranque de planta, de una planta de refrigeradores. Entonces, ya se imaginarán que un arranque de planta tienes que hacer 1000 cosas y estar en todo. Entonces, entré al área de recursos humanos, al área de reclutamiento y selección. Y yo estaba trabajando directamente con el director de RH. Y entonces, me costaba muchísimo entender instrucciones habladas o escritas, tenía olvidos frecuentes, tenía que revisar 100 veces el documento que había hecho. Y yo decía, pues, ¿qué nos iba a acabar el problema de la atención o esto o lo que sea del aprendizaje en la escuela? Y entonces, pues, obviamente que solo duré ahí como 6 meses y me salí y dije, no, no es mucha carga de trabajo y a lo mejor es porque es un arranque de planta, no, mejor me voy a otra parte. Y entonces me cambio a otra empresa. Para esto ya tenía como 25 años. Mis amigas ya se habían casado, la mayoría ya tenía hijos y yo seguía soltera y todo el mundo diciéndome, es que eres una piqui, quieres siempre un príncipe azul, no sé qué, no sé cuánto. Y yo no, pues no soy piqui, más bien siento como que aprendí a socializar a través de mis amigas, pero a mí llegar a socializar con alguien como por primera vez siempre me costaba. Entonces empecé. Tuve muy poquitos novios, hasta los 25, 26 años tuve, yo creo que un novio de un día, otro de una semana, otro de un mes, pero aparte como que nunca hacía un contacto emocional, un contacto visual, o sea, no sé, como que siempre estaba en las nubes y dispersa. Y entonces salgo de esa empresa de refrigeradores y entro a otras tantas. Y entonces empiezo en una que era en el área también de ventas y estoy ahí. También no sabía qué se debía a tantas dificultades, olvidos frecuentes, esta sensación de que en las noches, mi mente siempre está creativa en las noches y en las noches, para mí mi cabeza es como Disneylandia, como fuegos artificiales y tiene mil ideas y quiere salvar al mundo y quiere arreglar el mundo, pero en la mañana me cuesta un trabajo levantarme horrible. Entonces yo decía, es que yo siempre soy más nocturna que de mañana. Entonces, como a los 28 años, ya que estuve como en 3, 4 empresas que no pude como permanecer ahí, dije, pues no me va a quedar que otra que trabajar por mi cuenta, porque pues, no sé cómo estar en una empresa, o sea, no sé, porque ya me han dado hasta la oportunidad de ser directora de comunicación organizacional y relaciones públicas, que es algo que me encanta, pero no sé por qué no puedo. Entonces, pues ya saben, el típico que porque eres un inestable, porque no eres como los demás. Entonces yo decía, pues sí, no sé. Entonces ya me empezaba como a dar un poco como de depresión y siempre leyendo libros de autoayuda, libros de desarrollo humano y empecé como desde esa edad a meterme a cursos. Pero fíjense, mi primer curso fue de etiqueta en la mesa porque yo pensé que yo tenía miedo a estar cenando delante de un hombre y a lo mejor no saber coger los cuchillos. Y entonces yo estaba educándome como porque a lo mejor mi miedo se debía a no saber cómo comportarme frente a alguien. Y entonces yo decía, pues es que ya había ido a psicólogos, a terapeutas, todos me decían que estaba súper bien, que adelante, que era una etapa de mi vida, ¿no? Y entonces siguió pasando el tiempo, empecé a emprender por mi cuenta y dije, ¿dónde puedo explotar mi creatividad? Ya sé, voy a hacer una agencia de publicidad y organización de eventos corporativos que se llame Organiza. Y entonces yo organizaba todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a la facilidad de conocer mucha gente y contactar a uno con otro, pues eso se me facilitaba. Entonces tuve mi propia agencia de eventos corporativos como 5 años. Pero hubo un momento de mi vida donde yo llegaba y por más eventos exitosos que hacía con empresas como, no sé si puedo decir las marcas, pero como Gerber, como muchas empresas de aquí de Querétaro muy reconocidas, yo llegaba a mi casa y me sentía triste. Porque decía, ¿qué caso tienes si estoy sola? O sea, ¿qué caso tienes de ser exitosa en el trabajo si sigo sola? Entonces,
hasta los 30 años empecé a salir con algunos chicos, muchos me decían que nunca les ponía atención, que no les escuchaba, que si no me importaba, que entonces son puros reclamos donde pues dices, pues es que entonces sigo reiterando que yo soy la defectuosa. Entonces, terminé como a los 32 años esa etapa de decir, ya estoy harta de la adrenalina de los eventos, me encanta, pero es demasiada adrenalina, demasiada, ya no quiero este tipo de calidad de vida, yo quiero algo donde esté más tranquila. ¿Y qué hago ahora? Y dije, pues no sé qué voy a hacer, pero eso ya no quiero, como que nunca tenía claros cuáles eran mis talentos y mis fortalezas. Entonces yo dije, no sé qué voy a hacer, pero estoy segura que algo voy a hacer. Y entonces a los 33 años me dio una depresión horrible cuando cerré eso, cerré y dije, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? ¿De qué voy a vivir? ¿A qué me voy a dedicar? Y entonces estuve como un año sabático pensando si hacía unos cuadros, porque en ese entonces me encantaba, porque tuve como un encuentro con Dios muy bonito en un retiro espiritual, donde la verdad, cuando a mí algo me gusta y me hace bien, lo quiero compartir con el mundo. Entonces yo decía, a todo el mundo le tengo que hablar de Dios y de Jesús, y todo el mundo me decía, fanática, loca, casi, casi, ya cállate, pero yo no sabía esa parte de mi pensamiento que es cuando se obsesiona con un tema, no quiere dejar de hablar de ello. Yo no lo tenía identificado, entonces yo a todo mundo, entonces perdí algunas amigas, amigos, y yo decía, pues es que no es que sea fanática, es que solo quiero como compartir ese bien. Pasa el tiempo y yo decía 33, 34, a mis 33 años, después de esa depresión, conozco a alguien con quien pensé que me iba a casar. Y entonces, mi primer novio, con el que piensas que te vas a casar, bien padre, y pues mis amigas ya habían tenido ese novio a los 15 años, pero yo hasta mis 33 estaba teniendo un novio. Y entonces ya el típico novio que iba a mi casa, con mis papás, yo a su casa, con su mamá, y de pronto, así 6 meses, así 3 meses de romance total, y a los 4 meses como que ya algo no estaba tan bien, y a los 5 como que no, esto ya no está normal. Yo decía, soy dependiente, soy codependiente, y entonces me metí a Codependientes Anónimos. Yo decía, a ver, que alguien me ayude, que alguien me ayude, porque tengo que tener como, pues como una explicación, me explico. Entonces me fui a Codependientes Anónimos, estuve en Codependientes Anónimos, terminé con el novio y no podía como soltarlo, no podía como soltarlo emocionalmente. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me cuesta ese soltar? ¿O por qué mi autoestima siempre está tan baja? ¿O por qué? No sé, no siento que merezco. Entonces pasó el tiempo y ya tenía que trabajar y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces me buscó una amiga que trabajaba en el área de relocation porque estaba llegando la armadora Honda Celaya y me decían, tienes que aprender, tú sabes inglés, porque para esto nunca aprendí inglés en la escuela, jamás. A mis 25 años, o sea, cuando terminé aquel evento que les platiqué de estar en una empresa de refrigeradores, me fui un año sabático al extranjero, en específico a Europa, a Florencia y a Londres, y allá aprendí a hablar inglés, un poco de italiano, y decía, ¿por qué aquí sí se me facilitan más las cosas? ¿Y por qué yo no sabía que era autodidacta? Esa falta de autoconocimiento de saber que tú eres autodidacta. Entonces, empiezo a trabajar en el área de relocation, como en el 2012, con esta amiga para expatriados, porque llegaban muchos americanos, y así todo en inglés y todo muy padre. Y dije, ay, qué padre, ya voy a poder trabajar en conjunto con mi amiga. Y de pronto, pues hubo un tema como de comunicación, donde a mí no se me dijo alguna situación. Y dije, ay, no, qué feo que no se me diga si soy como las dos que fundamos la oficina. Entonces le dije, ¿sabes qué? Si no hay confianza en una relación de trabajo, lo que sea, pues yo creo que no puedo seguir aquí. Y entonces, llego casi a mis 40 años, sin casar, trabajando otra vez por mi propia cuenta, eh, contenta porque bajo mi cuenta, trabajar por mi cuenta es tener mi tiempo, mi espacio, mi organización dentro de la desorganización que tenía, porque pues no planeaba, no ordenaba, no priorizaba, me costaba mucho priorizar. Entonces, por ejemplo, si tenía una cita con un cliente a las 5 y yo estaba, no sé, me encanta pintar, y yo estaba, no sé, a lo mejor pintando el caballito, haciéndolo muy lindo porque tiene textura, o serán 10 a las 5 y yo ya me tengo que ir. Entonces, mi prioridad del cliente llegaba tarde o así, cosas así que yo decía, qué horror, siempre estoy sufriendo porque siempre es como que me compré el libro de Cómo educar la voluntad del doctor Enrique Rojas, que es psiquiatra, y yo decía, es que voy a educar la voluntad, yo voy a educar la voluntad, y educaba la voluntad, si era necesario levantarme temprano, me levantaba,
Pero a la hora que me levantaba temprano, a la hora de ejecutar y hacer las cosas era, híjole, un día me acuerdo perfecto que yo no sé si con tantos nervios dejé una carpeta encima de mi coche, en lo que abrí el coche, me arranqué y volaron todos los papeles de la carpeta. O un día, mi primo iba a salir de vacaciones y me dijo, oye, cuida mis perros. Él tenía 5 perros de varias razas y me dijo, cuida mis perros, te pago. Ay, sí, claro, yo los cuido. Y me dijo, mira, va aquí, está aquí. Tenían como sus propios espacios cada uno divididos y con sus propios como corralitos. Y yo sí, claro, entonces no entendí bien las instrucciones. Y el día que llega, me habla tristísimo llorando. Se murió mi perro porque un perro se comió al otro perro y yo así de, no, perdona, me entendí mal. Entonces todo eso a mí me hacía sufrir porque decía, ay, por no entender bien, qué horror, pobre, pobre de mi primo. Entonces, de verdad era como sufrimiento de decir, o sea, sufro yo y sufren los demás. Me explico, bueno, hasta me acuerdo y me dieron ganas de llorar de todavía de todo lo que le dolió a su pobre perro. Pues llego a una profunda depresión, ya me había ido, aparte de muchísimos cursos, hasta con Joe Dispenza, Tony Robbins, había gastado un dineral en Tony Robbins porque me habían dicho, no hombre, Tony Robbins te va a cambiar la vida. Entonces me fui a 2 eventos con él, uno a Los Ángeles, otro a Miami, y entonces, imagínense para una persona que tiene TDA sin saber, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, ir con una persona que está ahí, todo el tiempo estás así como en una energía muy alta, bailando, cantando, gritando, pues para mí era como, wow, padrísimo, como todos mis sentidos hiper, mega emocionados. Y entonces regresó muy triste y yo decía, no, es que ya hice lo que me dijo el terapeuta, el coach, y no, entonces, ¿por qué? Porque llegando de Tony Robbins, yo quería poner un negocio en Celaya enfocado a la comunidad japonesa que tanto estaba llegando. Lo puse, invertí una lana, dizque un mapa interactivo con una app, porque yo juraba, idealizaba que iba a ser como tipo Denver, porque Ohio, donde está la planta de Honda, porque los mismos de Honda lo decían, no, aquí se va a poblar muchísimo. Entonces, esas idealizaciones o esas fantasías a veces como que pues no me ayudaban. Entonces, llego con una lista, hago una lista como de que a lo mejor soy obsesiva y empecé a hacer una lista en, de mis obsesiones. Dije, a ver, me obsesiono con los temas, me obsesiono con colgar mis ropa por colores, me obsesiono por tener ordenado, me obsesiono por tener limpio. Y entonces yo dije, bueno, voy a buscar a alguien en Querétaro para ver si no me tengo que ir hasta México. Y entonces en esa búsqueda le puse en Google, búsqueda, o sea, tratamiento para TOC, ¿no? TOC, que es tratamiento obsesivo compulsivo, y entonces trastorno obsesivo compulsivo, y dije, voy a llegar con una experta, porque de verdad ya estoy harta de ir con charlatanes, ya había ido con psiquiatras disque muy renombrados, con psicólogos fifís, ay no, yo estaba harta de verdad de que nadie me decía, cansada, agotada y sin saber las respuestas. Entonces de verdad yo le decía a Dios, ahí mi fe era lo único que me sostenía. Mi fe ha sido un sostén muy grande en mi vida y de verdad gracias a Dios yo sigo aquí porque gracias a Él puedo dar, para gloria de Él puedo dar este testimonio. Porque de verdad sin Dios yo no hubiera seguido aquí porque yo no veía como la luz, yo no veía como la esperanza. Y entonces eh, llego con esta doctora y me dice, a ver, me hace unas preguntas, a ver, ¿cuántas veces al día te lavas las manos? ¿Cómo ordenas tu ropa? Mis otras preguntas relacionadas al TOC. Me dice, tú no tienes TOC, pero sí sé que tienes. Y yo, ¿en serio? Sí, te vamos a pasar al área de psiquiatría con el doctor, ¿no? Y entonces ya me pasan al área de psiquiatría con el doctor y me empiezan a hacer las preguntas que en mi vida nunca nadie me había hecho. ¿Cuántas veces al día tienes olvidos frecuentes? ¿Manejas impulsivamente? ¿Cambias de trabajo? ¿No puedes estar en un trabajo? ¿Interrumpes las conversaciones porque te adelantas a las respuestas? O sea, yo decía, a ver, espérense, ¿dónde hay una bola mágica que alguien por primera vez me está leyendo la bola mágica? O sea, yo decía, sí, esa soy, sí, sí, ahora sí, ¿qué es eso? Entonces, me dicen el TDAH, ¿no? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y yo, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come, no? Entonces yo no sabía ni que era un trastorno del neurodesarrollo. Es más, yo no sabía ni qué era el neurodesarrollo. Por eso cuando a mí me dijeron TDAH, trastorno, un trastorno del neurodesarrollo, yo decía, es que no sé ni qué es el neurodesarrollo. Entonces con mi curiosidad nata de ser la niña científica de siempre, me empecé a meter a ver qué era el neurodesarrollo. Y entonces, como siempre quise ser médico como mi papá, pero siempre creí que no podía por burra,
y porque eso era para nerds, pues me empecé a meter a leer todo lo de neurodesarrollo y empecé a ver cómo el desarrollo del sistema nervioso desde la gestación, desde que estás en la panza de tu mamá, cómo yo había nacido después de un parto, de un hermanito que murió en muerte de cuna, fui la que siguió de él y pues me imagino que también eso le afectó a mi mamá, aunque mi mamita linda diga chula que no, pero me imagino que perder tu primer bebé pues no está nada fácil y sencillo. Entonces, al nacer después de este bebé muerto, pues para mí era como una carga que yo también me creé de yo soy la más grande, yo soy la que tengo que poner el ejemplo en mi casa, yo soy la que tiene que poder con todo, como siempre la fuerte, siempre la que puede con todo. Entonces creo que me fui cargando de muchas responsabilidades que a lo largo de mi vida tampoco me correspondían. Y entonces, pues llego y por fin la doctora Josefina Ricardo Garcel, que en paz descanse, a quien le debo este cambio de vida totalmente, y por ella, por quien sigo aquí para poder ayudar a tanta gente en el tema del neurodesarrollo, me dice, Elisa, lo más seguro, o sea, ya tienes tu diagnóstico, es que tienes TDAH, vas bien, ya me dieron la medicación, empecé tratamiento cognitivo-conductual. Pero en el 2017, escuchen esto, en el 2017 fue el salto cuántico. Fue el salto cuántico y les voy a decir por qué. Porque ella estaba trabajando en la UNAM de Juriquilla en el área de neurobiología y ella era una neurofisióloga, experta en todo lo que era la actividad eléctrica cerebral, experta en todo lo del neurodesarrollo, TDAH, autismo y demás. Y entonces tenía un protocolo para niños dentro de la universidad que era para niños con TDAH, con estimulación magnética transcranial, que es una técnica de neuromodulación muy avanzada que en los países se está usando mucho, sobre todo en primer mundo, ¿no? Entonces, le dije, doctora, mire, nada pierdo. Ya, hágame lo que sea. Yo ya soy así como su ratón de laboratorio de, ya haga conmigo lo que quiera, total. Peor yo creo que ya no puedo vivir. Entonces, vamos a ver si esto me mejora. Y entonces me dice, ok, perfecto. Entonces, en su clínica privada me hacen el doctor Julián Reyes, con quien al día de hoy también tengo el gusto de seguir colaborando, me hacen estimulación magnética transcraneal enfocada a TDAH. Y entonces eso fue como en un enero del 2017. Y yo me gustaba mucho viajar, porque siempre decía, a lo mejor viajando voy a encontrar el amor de mi vida, voy a andar por arriba y por abajo, pero yo no sabía que en esos viajes yo me iba igual, como con los burros o las mulitas que siempre andan así como con su área restringida. Yo no sabía que me iba con mis miedos, yo no sabía que me iba con mis mismos temores, traumas, yo no sabía, yo no sabía ni siquiera lo que significaba o el impacto que podía tener el trauma en la vida. Yo usaba la palabra trauma como adjetivo calificativo de, ay, estoy traumada, pero jamás me imaginé el grado que tenía de impacto en mi vida. Pasa el tiempo y después de enero de tomar esa estimulación, estoy en Florencia nuevamente, después de que había vivido ahí en el 2001, y estoy frente al Duomo, que es la catedral de Florencia, y fui con un grupo de amigas, con una amiga, y estoy frente a la catedral del Duomo, y por primera vez en mi vida empiezo a ver como en profundidad, como en el aquí y en el ahora, como si mi mente ya no estuviera flotando, y empiezo a llorar. Y empiezo a llorar y decía, Dios mío, que esto no sea un efecto placebo, que ya se quede así mi atención aquí, porque siento que anduve como por la vida sobreviviendo 42 años, porque aparte confundo los números, ¿se fijan? Iba a decir 42, iba a decir 24. O sea, 42 años de mi vida como siempre, como sin la atención aquí, siempre dispersa. Entonces, a raíz de eso yo decía, por favor, que esto ya no es un efecto placebo. Entonces, a raíz de ahí que mi mente empezó a tener mayor atención, mejor retención, mayor interocepción, empecé a priorizar mejor, a ordenar, vivir mejor y dije, wow, padrísimo. Entonces dije, seguí con la terapia farmacológica que hasta el día de hoy tengo con la tamoxetina, seguí con terapia cognitivo-conductual y seguía ávida de seguir conociendo el neurodesarrollo, el TDAH, el autismo. Decía, entonces son como primos hermanos y se dan como todos y se pueden combinar y algunos tenemos TDAH con rasgos de autismo y otros tenemos como autismo pero con rasgos de TDAH y luego surge lo de las altas capacidades y entonces en el 2020 o 2021 una doctora con la que colaboraba apareció en el 2019, el 8 de marzo del 2019, a pesar de mis miedos, inseguridades, a pesar de no querer salir frente a una cámara, a pesar de ese miedo a estar frente a las cámaras hablando, dije, ay, bueno, voy a lanzar redes sociales, total, no pierdo nada, ya perdí amigos, ya perdí amigas, parejas, pues ya que no pierdo una red social, la cierro, ¿no? Entonces, en ese entonces,
me acuerdo que me fui en enero del 2019 a España, porque yo cuando busqué información de TDAH en adultos, no había en México nada. Y ese mes, sin plan, porque solo iba como de vacaciones y a ver qué salía, fue todo providencial. Gracias a Dios, empiezo a conocer gente que tenía que ver como Duarte Falcó con Red TDAH allá. Conocí en noviembre perdón, en enero del 2019, conocí al doctor Ramos Quiroga, que es un crack en TDAH, que está en el Hospital Valdebrón en Barcelona, y me invita al congreso y me dice, Lisa, no sé cómo a quién le rezas o qué haces, pero justo el día que vas a venir es el simposio de abuso de sustancias y TDAH. Y yo, wow, súper emocionante. Entonces yo llegaba y todo el mundo me saludaba como doctora y yo por dentro, no soy doctora, pero yo estaba entre puros médicos, ¿no? Entonces ahí como que la influencer, como él me veía, ahí entre puros médicos. Entonces llego, escucho la ponencia y digo, wow, nadie habla de esto en México. Las personas con adicciones es porque tenemos, o sea, a veces tenemos ese TDAH y somos propensos genética y neurobiológicamente a las adicciones 8.5 veces más. Y dije, qué tristeza, porque a lo mejor algunos de mis amigos que ya habían muerto en paz descanse, probablemente tenían TDAH y nunca se los diagnosticaron y se murieron en accidentes de tráfico y así. Entonces yo decía, wow, qué impacto tiene y qué tristeza que nadie hable de esto. Entonces mi mente seguía obsesionada con hablar del tema. Y entonces el doctor siempre me alentó a decir, síguele en tus redes sociales, como sea, síguele, pero sigue haciendo, sigue divulgando, hace falta. Y yo, sí, doctor, muchas gracias. Entonces así seguí con mis redes sociales, este, y así continuó hasta la fecha y me empecé a ir a muchos cursos de formación, de autismo, de TDAH, de neurodesarrollo con la Academia Mexicana también de neurodesarrollo, no me acuerdo, con el doctor Jorge Carranza, que me hizo favor de invitarme, o sea, con muchos médicos haciendo como colaboraciones. Y entonces yo decía, ¿cómo le hago para vivir de esto que me encanta? Entonces mi trabajo tedioso, por así decir, de bienes raíces, decía, es que ya no me gustan los bienes raíces, no puedo, yo quiero hablar todo el día de este tema, pero pues me tengo que mantener de esto. Entonces fui teniendo como muchos mensajes de aliento en YouTube, sobre todo los videos más vistos de mujeres autistas o mujeres TDAH, muchos mensajes de muchas mujeres que se diagnosticaban con ese video y que me decían, Elisa, gracias, me cambió la vida, gracias, Elisa, me salvó de la vida, gracias, sigue haciéndolo. Entonces yo decía, wow, o sea, qué padre que este impacto se pueda ver en tantas personas reflejado cuando a veces no se valora lo que es la psicoeducación, porque la psicoeducación definitivamente cambia y salva vidas. Eh, entonces empiezo a conocer a mucha gente neurodivergente, a hacer colaboraciones y entrevistas y llega la bendita pandemia. Y en la bendita pandemia nos tuvimos que encerrar. Y entonces para mí era como, padrísimo, voy a hacer muchos videos. Y en ese año pues empecé a hacer muchos videos por la pandemia. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Un crack para enseñar como siempre, doctor. Muchas gracias por todo tu tiempo y generosidad. No, hombre, a la orden, todo un placer colaborar ahora hasta con la asociación civil y este proyecto increíble que sigue creciendo y creciendo. Entonces yo feliz de colaborar porque me encanta trabajar con esta difusión de las neurociencias. Yo decía, me encanta hablar de estos temas y entrevistaba gente de España, amigos de España, de Argentina, la doctora Norma Chavarría. Y entonces llegó en diciembre y llegó un momento donde el doctor me dijo, ¿y cómo van tus finanzas? Y yo, pues bastante mal, doctor. ¿Por qué? Porque a veces no tenía ya ni para pagar la renta, porque se me olvidaba por mi perfoco de estar en estos temas. Me explico. Entonces era como, ay, me decía, entonces, a ver, si no estás bien, tú laboralmente no puedes hacer lo que estás haciendo de hobby. Y yo, ok, doctor. Entonces, pues en esa bendita pandemia que tuvimos que estar encerrados casi un año, empecé a ver que mi autoestima, o sea, mi atención ya no podía estar mejor, mi impulsividad había bajado, mi atención focalizada, priorización, o sea, el capitán del barco, que son las funciones ejecutivas, que hasta yo digo, qué feo nombre le pusieron y por eso ni se me aprenden, no me imaginé que eran tan importantes en la vida diaria. Entonces, llego por fin a descubrir que, estando en terapia MDR, me dicen, tienes probablemente como rasgos de TLP o de trauma. Y una psicóloga me dice en la primera sesión, tienes trauma complejo. Y yo, ¿qué es eso? O sea, yo así de, ¿con qué se come eso? Sí, tienes trauma complejo. Y yo, ok. Entonces empecé a tomar terapia MDR. Y en la terapia MDR, por fin, gracias a Dios, después de N años sin saber por qué, tenía un miedo, unos mecanismos de defensa exacerbados al contacto físico con los hombres, por más que mi voluntad quería,
por fin sale el recuerdo del abuso sexual que tuve como a los 9 años por parte de un familiar. Y entonces, gracias a eso también, ya fue como una luz, como decir, claro, entendí todos mis mecanismos de defensa, que a final de cuentas mi voluntad estaba secuestrada por la amígdala. Recuerden que el secuestro amigdalino es aquel donde para la amígdala no existe el tiempo. Entonces, cada vez que estás frente a personas que te pueden como revelar una amenaza, tu amígdala pone alerta sísmica y está, entonces para las personas que crecimos con bastantes estresores en la infancia y que no tuvimos como ese apoyo o ese recurso emocional con quien sacarlo, tristemente hoy se sabe que por eso la conexión emocional es lo más importante para los niños y siempre hago esta analogía. Cuando tu papá, cuando tu mamá, cuando tu profesor, maestro quieras ayudar a tus alumnos o quieras ayudar a ese infante, esa niña, ese niño, la conexión emocional va a ser como el amortiguador de la vida. La conexión emocional es como el amortiguador que nos ayuda a llevar los golpes para que de grandes no tengamos estas afectaciones tan complejas como son el trastorno límite de la personalidad, el trauma complejo, los trastornos disociativos, la despersonalización, desrealización. Entonces, me empiezo a adentrar en el mundo del trauma y los trastornos del neurodesarrollo. Y es cuando encuentro un libro que dice que es exactamente donde, por qué las personas neurodivergentes tenemos mayor propensión genética y neurobiológica al trauma. Y ahí me doy cuenta que es necesario más que nunca hablar de estos temas, decir que algo que me encanta y que doy esperanza y que es la que esperanza también me da, es como el cerebro es el órgano más plástico que tenemos. Y entonces, en cuanto estemos nosotros con una buena higiene de sueño, con buena alimentación, cuidando por nosotros mismos, atendiendo a nosotros mismos y cuidándonos a nosotros mismos, es como vamos a poder salir adelante y superar los eventos adversos que vivimos en la infancia. Quiero agradecer a Aspica, a Rita, Eduardo, quiero agradecer a cada uno de los colaboradores que hacen esta plataforma, que somos una familia, que estoy orgullosa de pertenecer a ella, pero sobre todo dejarles la invitación a que todos celebremos las variantes neurológicas. Es parte de la biología tener una variante neurocognitiva. Son como los ecosistemas que existen en el mundo, así como existen variados ecosistemas del clima, de la temperatura, así también existen variados ecosistemas cognitivos. Y es un orgullo, de verdad, decir que somos casi 100 millones de personas de habla hispana neurodivergentes. La verdad es que hay que sumarnos, hay que unirnos, hay que seguir aprendiendo juntos, creciendo juntos y sanando en comunidad. Gracias por este espacio, los esperamos y con gusto lo que les pueda apoyar, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Un abrazo a cada uno, que Dios los bendiga.